Bueno, probablemente el primer cambio de mentalidad se produce cuando un trabajador no solo persigue ganar más dinero, sino tener, por ejemplo, un buen ambiente laboral. Pero no solo, hay muchos más factores que influyen a la hora de elegir un trabajo, porque, como deberíamos saber, el dinero no lo es todo. Gemma Campos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte una semana más. Una semana más. Decimos el dinero no lo es todo, aunque para muchas personas no lo tienen del todo claro, ¿no? No lo tenemos muy claro y de hecho es un término que ha ido evolucionando mucho a lo largo de la historia. Fíjate que el origen de la palabra salario viene del latín salarium. Era cuando los soldados recibían su pago en sal. Y de hecho también se dice vale su peso en oro, porque para ellos la sal era el único instrumento que tenían para mantener, por ejemplo, la carne en perfecto estado, es decir, les permitía comer y vivir, ¿no? Digamos. Y a partir de ahí, pues el salario ha venido impuesto a través de un trabajo, es decir, es tu recompensa económica por el trabajo que estás realizando. Pero evidentemente eso ha evolucionado y, como tú bien has dicho, el salario no lo es todo. De hecho, normalmente se puede cambiar de trabajo por un concepto salarial. Ahora veremos qué implica ese concepto salarial, pero sin embargo dejamos los trabajos por otros conceptos que son para el trabajador mucho más importantes. Esta semana he leído un dato que dice que el 60% de los españoles preferiría un buen líder a que le aumentasen el salario. ¿Cómo ves esto? Sí, al final el peso emocional tiene mucha fuerza, ¿no? En un Efectivamente. trabajo, ir contento, ir pues con motivación, ¿no? Efectivamente, a mí este dato me dice dos cosas. Uno, que el 60% no estaba del todo satisfecho con el estilo de liderazgo, que ahora vamos a hablar de ello, y que además también nos dice que el salario no es lo más importante, como tú bien dices aquí. Podríamos traer a Maslow, es un psicólogo de los años 40, que él establece que la motivación nos lleva a llevar unas acciones en base a las necesidades que vayamos cubriendo. Es decir, se trata de una pirámide donde en la base vamos a tener aquellas necesidades fisiológicas que son las más importantes para la vida, respirar, el comer, etcétera. Es decir, si yo no tengo esas necesidades cubiertas, difícilmente voy a pasar a la del siguiente nivel. En las del siguiente nivel están las de seguridad, un empleo, un hogar, etcétera. Y además, dentro del empleo, no cualquier empleo, sino un empleo que me proporcione cierta seguridad, ¿vale? Que tenga un ambiente de trabajo, que tenga unos instrumentos adecuados, que esté seguro a nivel de riesgos laborales, etcétera. Cuando yo ya tengo ese ambiente, voy a pasar a la siguiente. Ahí entraría mi salario, en la segunda. Una persona que no percibe un salario que le permita tener un hogar y una comida difícilmente va a pensar en la tercera necesidad, que es la social. Necesitamos en las empresas estar en ambientes seguros, pertenecer a un grupo, ¿vale? Sentirnos arropados, y así vamos a ir subiendo. La siguiente es el afecto, es el reconocimiento. Cuando yo ya pertenezco a un grupo, tengo un salario que me permite vivir, tener mis necesidades cubiertas, necesito un reconocimiento de mi trabajo, no solo económico, que ya lo teníamos abajo. Y a partir de ahí, la última escala de la pirámide de Maslow es la autorrealización. Además, quiero ser mejor profesional, quiero seguir desarrollándome y por qué no seguir promocionando, pero nadie se va a plantear promocionar cuando no tiene las primeras cubiertas, con lo cual partimos que el salario nos va a cubrir unas necesidades, no todas, por eso surge el término. Claro. Estamos hablando del ideal. Obviamente tienes que tener un salario pues mínimamente decente, y a partir de aquí pues entra en juego todo lo demás, ¿no? La motivación, punto prácticamente imprescindible. Efectivamente. Se dice que el salario económico, ¿vale?, es un factor motivante muy a corto plazo, ¿vale? Porque una vez que tenemos nuestras necesidades cubiertas, aumenta mi salario, con lo cual esas necesidades van a aumentar también, ¿vale? Hay condiciones motivadores mucho más a largo plazo, que son pues lo que estábamos hablando, el reconocimiento, beneficios que ahora hablaremos de ellos, un buen clima laboral. ¿Por qué? Porque
porque somos seres sociales y estamos destinados a trabajar y a vivir en grupo, con lo cual el clima laboral es una de las principales causas por las que se abandonan los puestos de trabajo. Es fundamental y es un deber de la empresa proporcionar al empleado una seguridad, una estabilidad laboral y un clima armónico donde pueda desempeñar muy bien su trabajo. Es decir, el salario es fundamental para retener el talento, pero no es el único factor. De hecho, las nuevas generaciones no valoran tanto el salario económico como el salario emocional. Ellos quieren vivir nuevas experiencias, tener una compensar su vida personal con la vida laboral, poder teletrabajar, tener flexibilidad horaria, es decir, todo esto forma parte del salario emocional. No salario emocional. ¿Cómo se fideliza al trabajador? Pues al trabajador se le fideliza, por un lado, el salario económico. Debe de haber un equilibrio entre lo que el trabajador percibe que es justo y necesario para él y lo que la empresa también percibe. Y una vez que ya tengo eso, ¿vale?, debemos de añadir otra serie de beneficios para el trabajador, como son un buen clima laboral, una cultura de respeto, de reconocimiento, integrar al trabajador dentro de la misión, dentro del proyecto de la empresa, una comunicación efectiva. Y además hay otros beneficios que a veces no llevan grandes inversiones para las empresas, ¿vale? Pues por ejemplo, poder teletrabajar en algunos días, tener una flexibilidad horaria, trabajar por objetivos, ¿vale?, y no tanto por horas presenciales. Fomentar la conciliación. Fomentar la conciliación, el bienestar, ¿vale?, y la salud laboral, ¿no? Poder disponer de plazas de parking para los trabajadores, bonus de comidas, etcétera. Sí, pequeños detalles que tampoco suponen tanto, económicamente hablando, pero luego pues para el trabajador es un espaldarazo, ¿no? Efectivamente, entonces tenemos que tener en cuenta que el salario no es solamente el salario económico, sino que hay una parte emocional. ¿Por qué no nos pones algunos ejemplos de empresas que ya estén trabajando en esta dirección? Bueno, pues ya desde las pequeñas pymes son conscientes de la importancia de tener a un trabajador contento y son conscientes desde ahí que no solamente es necesario, ¿vale?, tenerles contentos con el salario económico. Pues por ejemplo te puedo hablar de Mau. Mau tiene un departamento de la felicidad, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿qué se buscan? Se trabaja para fomentar el bienestar y la felicidad en los empleados, porque además hay una relación muy directa con la productividad. Grupo Adeo, ¿vale?, pues por ejemplo Leroy Merlin, tienen unos programas de desarrollo de talento y beneficios sociales muy bien enfocados hacia el bienestar igualmente del trabajo. Se están introduciendo ya en las empresas filosofías tipo mindfulness, yoga. ¿Para qué? Para lo mismo, para que el bienestar del trabajador sea una fuente principal de resultados. Me ha gustado esto, lo del departamento de felicidad no lo había oído. Sí, hay empresas, efectivamente son empresas ya muy asentadas y grandes, que sí que están creando ya departamentos de la felicidad, incluso de orgullo de pertenencia. Fíjate qué bonito, donde se trabaja eso, se trabajan las emociones de los trabajadores y cómo yo puedo potenciar esta felicidad. Eso está muy bien. Bueno, vamos a ver también algún ejemplo práctico. Nos has traído un vídeo de lo que no se debería hacer bajo ningún concepto, ¿no? Sí, he traído dos vídeos. Vamos a ver el primero, que es aquello que por desgracia ocurre y no somos conscientes de que estamos trayendo eso a nuestras empresas. Así es que vamos a verlo y lo comentamos. Bueno, pues vamos a ver este primer vídeo de lo que no deberíamos hacer, pues bajo ningún concepto. A tiempo. Seguro. Si no... Ella es Marcela, es mi secretaria, hablaron un par de veces. Ah, pero mira qué lindos son. Muchas gracias. Bien, hasta luego. Hasta luego. Gracias, A vos. ¿De qué te reís? ¿Hiciste algo bueno? ¿No me enteré? Cuando estoy con gente y te pido un café, largás todo y venís inmediatamente, ¿entendés? ¿Y vos qué mirás? ¿Te sobra el tiempo a vos? Lo que te pedí para el miércoles lo quiero mañana a la mañana, ¿sabés? ¿Qué vas a llorar ahora? ¿No estás contenta con el trabajo que tenés? Porque si no estás contenta, yo te puedo ayudar. Puedo hacer que ni vos ni el señor Choclito vengan más al trabajo.
O mejor, que Choclito venga y vos no vengas más. Ya que no tienen trabajo, les dejo esta inquietud. Se quedan pensando quién de los dos se tiene que ir. Bueno, Gemma, la última parte no me la trago mucho, en bicicleta, estupendo, cuidando el medio ambiente. Bueno, es un anuncio. Son las contradicciones, ¿no? Sí, al final fíjate que esto lo vemos como muy exagerado y como muy alejado, pero te No, pero aseguro- jefes de este tipo hay y Efectivamente, y además lo peor que creo es que no son conscientes de cómo están trayendo Claro. esto a su empresa. Este tipo de liderazgo le llamamos líder disonante, es decir, están muy alejados de las emociones de su equipo. Aquí hemos visto que no hay ningún tipo de reconocimiento, esto al contrario, se infravalora el trabajo de esta señora, en este caso, esta trabajadora. Además se amenaza, y esto es muy común. Hay líderes disonantes que crean miedo en sus equipos. Miedo, mal rollo, y al final esto lo que causa es falta de rentabilidad. Toda la Total. empresa lo que quiere es subir de esta manera. Total. No se Total. consigue absolutamente nada. Efectivamente. Gemma, ¿cómo trabajáis vosotros bueno, pues con líderes, con grupos, con empresas? Hay algo muy curioso, que normalmente este tipo de líderes nos llaman, ¿vale? Y nos llaman para Los que... chungos. Sí, nos llaman, pero ¿sabes para qué nos llaman? Para que hagáis un retrato. Para que trabajemos con el equipo. Porque el que falla es el equipo, ¿no? Claro, efectivamente, el que falla es el equipo, y el equipo es el que no gestiona bien las emociones, el que no consigue los objetivos, el que tiene una mala comunicación, el que son muy negativos. Y nosotros siempre decimos que el equipo es el reflejo del líder, con lo cual normalmente le proponemos o bien trabajar en equipos, pero integrarlo a él para que él tome conciencia de cuál es la influencia que está causando en su equipo, o trabajar primero con él. ¿Para qué? Pues para que él aprenda y aprenda otros estilos mucho más potentes. Claro. Y que lo lleve. Gemma, me queda un minuto. Consejos, 5 consejos que podríamos Pues dar mira, a determinadas empresas que estén fallando en esto. Primero, vamos a hacer un diagnóstico de qué está pasando. ¿Qué está pasando? Podemos hacer un feedback de 1000 maneras. Cuando yo tenga el diagnóstico, segundo, acciones muy concretas y temporizadas, muy sencillas, ¿vale? Tercero, implementar en la cultura del feedback, porque el feedback es súper potente para el aprendizaje. Si yo no sé qué está fallando, difícilmente voy a poder generar otras acciones. Reconocimiento del empleado. El reconocimiento es un factor que Básico. motiva de los que más. Es importantísimo crear la cultura del reconocimiento y un feedback y un seguimiento, un acompañamiento para conocer cuáles son las expectativas de mis empleados, qué necesita y cómo puedo ayudarle. Bueno, sobre esto hablaremos en otras ocasiones porque el tema da muchísimo de sí.